Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Placer enorme saludarlos en esta tarde de 24 de octubre. Jueves ya hay una fragancia especial en el aire. Saludamos a nuestros compañeros, especialmente a Isabel Borges que nos acompaña en esta tarde. ¿Cómo estás? Sos nuestra invitada. Gracias por invitarme, Pablo. Gracias. Es un placer que estés aquí con nosotros compartiendo esta mesa. Un lujo para mí. Bueno, de regreso, y eso nos alegra muchísimo, Guillermo Jeremías. Había serias dudas respecto de que pudiera darse, pero eso no debería... La sigue viendo. La sigue viendo. Dudas sobre su continuidad en este programa. Sí, yo lo sé. Sí. Pero me queda pólvora de ayer y hoy la vengo a gastar. Ah, muy bien. ¿Ha visto algo? ¿Se ha sumado algún contenido? Fue difícil llenar el vacío que dejó Guillermo en el programa. En el sentido literal lo dice, ¿no? En términos periodísticos. En términos periodísticos, dice Martín, claro. Por supuesto. Martín, bienvenido. Marina, ¿qué Feliz pasa? cumpleaños, Feliz Pablo. cumpleaños, Pablo. Claro, Un día muy especial. Cumpleaños. Sí. Estábamos esperando que entrara la torta y todo eso. No sea desagradecido que ya ha No, tenido la que trae usted no, la que... La producción. Tenemos un especialista en gastronomía en la producción. Sí. Mínimamente tendría que haberse jugado con algo. Sí, es cierto, ¿no? es cierto. Pero bueno, el cariño que me da aunque sea un todos los días, bizcochuelo. Raúl. Hoy qué rico, eso es rico. Eso es rico. ¿Sí? Bueno, pero he traído para compartir con nosotros, No, eso Pablo, sí. dulzuras varias. Sí. Muy bien. ¿Aprobado? No todavía, Ah, bien. pero... Muy rico, muy rico. Tiene la despensa ahí. Estoy esperando terminar acá. Bueno, Para gracias a despachar todos. aquello. Y gracias a todos ustedes que seguramente, como cada día, van a levantar la mano, van a contarnos lo que piensan, lo que les pasa de cara, de frente a esta Argentina que día a día nos sacude con una agenda cargada de temas. Por ejemplo, estos. Javier Milei almorzó con gobernadores por diferentes temas. Son los gobernadores afines, dialoguistas del PRO. Temas: ley bases, presupuesto y un reclamo por las cajas previsionales. Por supuesto, transitó en esa agenda la mirada electoral hacia el año que viene. El presidente recibió a Rogelio Frigerio, Jorge Macri, Nacho Torres, Marcelo Orrego y Claudio Poggi en el Salón Eva Perón. También participó el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Terminó la reunión con el Fondo Monetario Internacional desde Washington, Estados Unidos. Estamos todos muy contentos, muy felices, señaló la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, cuando salió de la reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y añadió con su habitual sonrisa: estamos alineados con las prioridades del país. El nuevo bloque de diputados que responde a Lustó y Manes se llamará Democracia para Siempre. Los 12 diputados nacionales que ayer rompieron con el bloque UCR presentaron hoy la nota formal ante las autoridades de la Cámara Baja para constituir su propio espacio que se llamará Democracia para Siempre. Es tema de debate en esta mesa. Lilia Lemoine quiso instalar que la economía repunta, pero dio un ejemplo que para muchos no fue bueno. ¿Qué dijo? Ya la vamos a escuchar, pero te anticipamos. Un ex compañero de trabajo le contó que a pesar de haberse recibido arquitecto, en el último tiempo comenzó a trabajar como chofer de Uber porque no llega a fin de mes. La imagen que recorre el mundo entero. Juan Román Riquelme se refirió a su intervención durante los incidentes en Boca Gimnasia. Si me tengo que poner adelante para que no lastimen a un hincha, lo voy a hacer toda la vida. Por supuesto que nos podés acompañar, disfrutamos de eso, es nuestra propuesta. Te podés comunicar y seguirnos además a través de ese código que podés escanear y nuestras vías de comunicación. Es el WhatsApp 358-441-4050, agendalo, tenelo en tu celu. También en Telediario Digital, es en Instagram, nuestro Facebook, Telediario Digital, y nos seguís a través de YouTube, también con la marca Telediario Digital. Fuerte lo de Riquelme, ¿no? Sí, se podrá decir cualquier cosa de nosotros los hinchas de Boca, pero que
tenemos un club que es muy divertido. Nah, Pasiones imágenes de todos épicas, los días. Épicas. Ya Hermoso. está sacudiendo la cabeza Martín. Martín. ¿Qué quiere decir? Me impactó muchísimo ver esa Es imagen, fuerte, ¿no? ¿no? Sí, sobre Más todo allá de la, cualquier humorada. la imagen registrada con un celular desde la misma tribuna, donde se lo ve a Riquelme poniéndose frente a la policía y recibe el impacto de un gas lacrimógeno. Sí, sí. En el folclore... Después la discusión de los barras, no barras, qué Sí. hacían ahí, qué no La hacían, si seguridad, está si bien está que el bien que presidente no hubiera del club estado, los claro. avale ahí, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Isabel, ¿te asomás al fútbol de vez en cuando? No. Así de contundente. Vamos a tener que cambiar de tema si no nos ayudas en este. No, está bien. Pero ¿viste esa imagen? Sí, hoy lo escuchaba Martín dando la noticia y la veía al mediodía. A mí me parece que la violencia nunca se puede justificar, digo, ¿no? Seguro, Esto, seguro. en principio. No puede ser parte ni del folclore, ni de la liturgia, ni la celebración, ni nada que tenga que ver con cualquier actividad Evidentemente. social. No Le creo, ¿no? contamos a Isabel que Riquelme tiene una historia de enfrentamiento con la barra brava de Boca, que le ha parado en muchas circunstancias y fue de los primeros jugadores, capitanes del equipo, que cuando la barra de Boca iba a pedirle plata a los jugadores, le dijo: yo a ustedes no les voy a dar un mango. Sí. Y ahí se generó un encono que muchas veces no tuvo todo el mundo alineado. Sí. Esa barra que arreglaba con Macri, recordemos, hagamos un poquito de historia política también, la misma barra que arreglaba con Macri vía un fiscal de la Justicia Federal, que era el jefe de seguridad de Boca, un fiscal que se hizo muy conocido, ¿no? Tornelli. Claro. Era el que arreglaba El funcionario del club. Exactamente, que arreglaba con la barra brava a la que se enfrentó Riquelme. Entre otros de los méritos, ¿no? Porque de la violencia siempre se menciona, pero del cinismo y la hipocresía de algunos dirigentes políticos y del fútbol, como Mauricio Macri, se olvidan. Nos vamos a meter en ese tema más adelante. Bueno, Lo perfecto. tenemos ahí en agenda. Pero claro, la fortaleza de la imagen, como dice Martín, bueno, ya lo tenemos, nos quedamos ahí. Señor productor, gracias por su velocidad y lo vamos a escuchar a Riquelme. Pero claro, evidentemente, lo deja bien claro Isabel, estamos todos en la misma columna. La violencia nunca, jamás. Lo que llamó la atención es que fuese el presidente de un club de Boca, nada más y nada menos, un club grande, importante, el que se pusiese de frente a los hinchas para evitar que siguieran acercándose a la hinchada de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Digámoslo entre paréntesis también, la hinchada de Gimnasia que se caracteriza por ser la familia, por ser el papá, la mamá, los chicos. Es un club de los grandes, no tan grande. Y bueno, era un escándalo lo que estaba pasando. Pero la imagen es esta. Esta es la que dice Martín. Sí, esta es tu no, imagen, Martín. Ahí lo vemos, ahí se llega a ver el momento. Riquelme es quien habla primero con la policía y después se pone como él, le pone el cuerpo como un escudo, Sí. ¿no? Bueno, Incluso a riesgo de... Ese hincha que lo abraza, yo pensaba anoche, digo, ¿qué estará haciendo? Bueno, él hoy explica que el hincha le dice: salí de acá, te vas a lastimar, cuídate. Es interesante escucharlo. Lo vamos a hacer ahora. Criticamos muchas veces a la policía, que es lo más fácil. Yo tengo que agradecer a los policías que estaban ahí, porque cuando bajé, cuando hablé con ellos, entendieron que había muchos chicos, que había mujeres, pidieron disculpas de las balas de goma que tiraron. Y después hay una cosa que también para mí es muy importante, ¿no? Los hinchas que estaban en la platea entendieron que teníamos que ayudar. Hubo una situación que fue fabulosa también, Jorge, que los barras de atrás del arco nuestro comenzaron a llegar a ese lugar, y así como muchas veces se lo critica, yo tengo que darle las gracias porque ayer se acercaron hasta ahí y me ayudaron para que la gente se calme, para que cuidemos a los hinchas de Boca, y creo que así como a veces se le critica mucho, toda la noche hay que tomarlo en cuenta y hay que darle las gracias, ¿no? Bueno, ahí estaba Riquelme. Me llamó la atención, a la par me parece que hay un debate en lo que plantea Martín muy bien, es decir, está bien que un presidente se ponga en esa leña de fuego, pero además no cayó en lo que podría ser cierta demagogia, de criticar fácilmente a la policía. Algunos lo hacen, y él dice que están trabajando, me pidieron disculpas por la bala de goma. Los que conocen en la cancha donde se jugó el partido,
Cancha de Newell's, relatores deportivos, saben que nunca se destina el espacio que se destinó al equipo que masivamente lleva más gente, sino que va al otro lado, que pareció haber un operativo planificado, diagramado para que pasara algo, porque nunca va el equipo que más gente lleva a ese lugar, sino que va al revés. Claro. Se pone en el lugar donde está menos posibilitado de iniciar acciones. Bueno, aquí está la sospecha de que nada ocurrió producto de la imprevisión, sino de la planificación de que así fuera. Pero bueno, lo que sorprendió fue que Riquelme bajara y hiciera lo que hizo. Lo que sigue también es esa discusión futbolera en la que nos vamos a meter respecto del impacto que podía tener para un Boca golpeadísimo si se suspendía este partido y si perdía este partido. Bueno, vamos ahora sí a respetar la agenda del día, que tiene la cuestión universitaria, por supuesto, como un emblema del debate que traza la historia reciente de ayer, de hoy, de la Argentina, con marchas, con movilizaciones, con debates en todos los estrados, ¿no? Porque esto está instaladísimo. Sí, y que marca los días por venir. El 30 de octubre será día de paros, paros varios, los universitarios entre ellos plegándose a la protesta de transporte, que por ahora no tendrá los colectivos urbanos de la UTA en ese paro, pero bueno, hay definiciones por darse todavía. Pero además la historia por venir en torno a las universidades, con el compromiso de que se tomen o no se tomen los exámenes finales, o sea, el año puede estar terminado ya hoy. En términos universitarios, ¿no? Sí, bueno, esa definición la venimos contando. El tema de que no se tomen los exámenes de fin de año es un golpe duro. Es un golpe duro. Sobre todo para muchos chicos, los postergan el tiempo, porque hay materias que si vos no las rendís un año son correlativas con el año próximo, y si no las rendiste no podés empezar el año próximo. En el supuesto caso que el año próximo hubiera normalidad en los dictados, ¿no? Sí. Eso suele ocurrir en muchísimas carreras. Y hay muchos chicos que pierden las regularidades, ¿no? Si vos traes una materia del año anterior y tenés que rendirla sí o sí, a fin de año te complica la situación en esa materia. Le contamos a la gente que tenemos una persona que es especialista en estos temas. Isabel, corregime con los cargos, pero fuiste rectora de la Universidad Provincial de Córdoba. Sí, rectora. Organizadora y luego normalizadora. O sea, me tocó la dura tarea del armado de recibir todas las cachetadas. ¿Cuál es tu mirada respecto del conflicto universitario, Isabel? Yo creo que tenemos que aprender a tener una actitud más reflexiva y menos reactiva, ¿no? De hecho, traje acá, yo soy medio maestrita ciruela, entonces me traigo los papelitos, bueno. Argentina tiene una deuda histórica con educación, de momento que nosotros ya tenemos una ley que a poco, digamos, de cumplir 20 años ahora el año que viene, la Ley de Financiamiento Educativo, la 26.075, que establece que se tiene que invertir en educación en Argentina el equivalente al 6% del PBI nacional. Y no hemos cumplido nunca con ese porcentaje. Eso es en todos los niveles educativos. Ese es lo que se establece como piso de inversión educativa. Sí, para todos los niveles, tal cual. Lo que significa, bueno, esto fue en el gobierno de Néstor Kirchner, en ese momento se entendió que no se podía de golpe alcanzar este porcentaje, que no es un porcentaje arbitrario, es un porcentaje que también se fijó como meta de expectativa para toda la región de América Latina, el 6%, equivalente al 6% del Producto Bruto Interno de los países, digamos, de la región, como una aspiración a la inversión. Argentina no ha llegado a eso, no llegó nunca en casi 20 años. Yo me pregunto por qué tanto funcionarios como opositores a los distintos gobiernos que han atravesado estos 20 años nunca salieron a cuestionar la imposibilidad o las razones de la imposibilidad de alcanzar esa meta de inversión. De hecho, ¿Se estipulaba algún plazo para cumplir con eso? Para el 2010 había que alcanzar el 6%. Muy buena tu pregunta. Está muy bien. Es un buen comienzo. Sí, es muy buen comienzo. Yo lo anoté por acá, perdónenme que tenga los papelitos así, pero el cálculo del monto al 2023, ¿no? Entre el objetivo de inversión fijado
por el Poder Legislativo en su momento, digamos, la sanción de la ley, entre el 2005 con la Ley de Financiamiento Educativo y el 2006 con la Ley Nacional de Educación, que también establece en su artículo 9, hace referencia a la Ley de Financiamiento Educativo y dice, Argentina va a invertir este dinero. O sea, el equivalente, o sea, no hay una cifra exacta, sino el equivalente al 6%. Claro. Bueno, lo que hemos acumulado como deuda educativa desde el periodo 2006 al 2020 es de 3,4 billones de pesos, o sea, 26.000 millones de dólares, y que en realidad corresponden a lo que sería el 5% del PBI del 2020. Cuando empezaste a hablar dijiste, ¿por qué somos tan reactivos? Ahora lo decís, ¿cuál es la referencia? Pero hace 20 años que tenemos una ley que indica que no se cumple. ¿Y por qué ahora esto, decís vos? Y no salimos porque no se está bien, la gente tiene derecho a marchar, a la queja, a lo que fuere, al repudio. Ahora, ¿cuándo nos vamos a sentar a ver por qué Argentina no llega a invertir en educación lo que la propia ley que tiene de financiamiento educativo dice que hay que invertir? No quiero ser impreciso, Isabel, con los números, pero creo que se había alcanzado a la mitad de eso. El 3,2 creo que se llegó en esa búsqueda de la aspiración del 6%. Bueno, pero ahora se está definiendo un 0,80. 0,14, sí, en bueno, realidad. Pero lo que está hoy es 0,80. Para las universidades, pero es mucho menos de aquello, 4 veces menos, entonces por eso hay una actitud reactiva ahora. No coincido con eso que usted dice que no salieron a reclamar. La universidad lo reclamó constantemente, en más de una oportunidad, que no les hayan dado... A la falta de inversión. Sí, a la falta... No, y no llegar al 6% del presupuesto, no con paros, pero el debate ha estado. Claro, siempre hay otras cosas más urgentes, pareciera, que la educación. Y además hubo un momento de inflexión que cambió la historia reciente de la Argentina, que fue el endeudamiento que durante el gobierno de Macri cambió la lógica. En esa época no había que destinar recursos para pagar ni capital ni intereses de deuda. Hoy la mayoría de los recursos que no están en la educación se están pagando capital e intereses de deuda. Lo ligo con algo que decía en la apertura. Celebra Cristalina Georgieva los acuerdos con la Argentina. ¿Y cómo no los va a celebrar si nos están sacando miles de millones de dólares que además debían ir a la educación, como bien usted dice? Ahora, la rebeldía de hoy se justifica. Bueno, yo no sé si se justifica. Yo digo, a esa rebeldía siempre le falta un poco de contenido. Le falta esta cuestión de decir, bueno, todos queremos una buena educación. Es más, sería como un contrasentido que alguien apareciera en esta mesa o en cualquier otro sitio donde se pudiera discutir sobre el tema de educación y diga, no, propongámonos todos tener una educación de mala calidad. Esto no lo vamos a escuchar decir de nadie. No lo dicen, pero en los hechos, si no le asignan recursos, quieren una mala educación. ¿A usted le parece que el presidente que tenemos quiere una buena educación? Yo no sé si él quiere una buena o mala educación. Yo en todo caso entiendo que acá lo que nos está faltando discutir es por qué en Argentina nunca llegamos a cumplir con lo que nos comprometemos a cumplir. Es un eje. Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias de este gobierno, estuvo en el Congreso, allí dijo, le aumentamos y mucho a los docentes en comparación con otros, pero por debajo de la inflación. Bueno, esto decía. A las cosas que nos preguntaba el diputado Castillo, primero hizo referencia al recorte de salarios. En realidad no hubo recorte de salarios. Lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria. El criterio que ha aplicado el Estado es un índice de actualización interno del Estado acompañando el esfuerzo que ha hecho toda la sociedad. Toda la sociedad ha hecho un enorme esfuerzo y ninguno, bueno, por ahí hay en algunos lugares ha habido intentos de hacer actualización, porque los cargos jerárquicos de las universidades, como son autónomos nosotros no podemos hacer nada, de rectores y secretarios, se han actualizado los salarios de acuerdo a inflación. Ni nosotros, que tenemos los salarios congelados, ni los docentes ni los trabajadores. Todo el mundo ha hecho un enorme esfuerzo. Y en el caso particular, dentro del Estado, de los docentes universitarios y los no docentes,
Hoy, con el último sueldo de octubre que va a recibir el retroactivo de la garantía salarial y el 6,8, se va a convertir en la mejor paritaria del Estado. O sea, dentro de la estructura del Estado, los mejores salarios, o sea, los salarios que han tenido la mejor actualización han sido los salarios docentes, porque es la idea del gobierno sostener el esfuerzo de la educación pública, y como lo venimos sosteniendo contra toda la campaña del miedo, no vamos a cerrar ninguna universidad, no se van a desfinanciar las universidades y vamos a sostener la oferta pública en educación pública porque creemos en ella. Bueno, es claro la posición respecto el de... porcentaje llegó al 71%. Yo no creo que haya sido tan injusta la actualización salarial, pero en todo caso esa es una discusión estrictamente salarial, ¿no? Que yo se la dejaría a los gremios, en todo caso, o a quienes pueden sentarse en la mesa de la discusión. ¿Te parece que están ganando bien los profesores universitarios? A mí lo que me parece mal, y yo, bueno, le compartí unas plaquitas a... Las tenemos cuando quieras. No sé si van a salir en el orden de la conversación, pero bueno, esa placa lo que está mostrando ahí es la proporción de gasto o de inversión pública en educación. La naranjita es de educación superior, la de color azul es la educación básica, vamos a decir así. Lo que las provincias han ido invirtiendo, son las azules, en un concierto de inversión junto con Nación. La que corresponde a la naranja son las de la educación superior universitaria, la naranja más oscura, y la más clarita es la educación básica. Eso es lo que ha invertido Nación. Lo que uno ve en esa evolución desde los primeros años de la década del 80 al 2023, esa evolución de 42 años, es que en realidad la inversión educativa, quizás el cuadro sea un poquito injusto para los ojos porque es medio chiquitito, pero es fidedigno en cuanto a fuente, y eso es lo más importante. Lo que muestra la evolución, que se ha ido aumentando el gasto público en educación superior universitaria al punto tal de que la inversión creció un 226% en nivel superior contra un 163% que creció en educación básica ¿En qué periodo es eso, Isabel? De la década del 80, o sea, primeros años del 80, son 42 años. Sí, Ese cuadro muestra 42 años de inversión en educación. Del advenimiento de la democracia esta parte, digamos, más o menos. Esto significa que, aunque y no es una contradicción con lo que decía hace un ratito, digo, no hemos alcanzado la meta esperada, pero Argentina viene aumentando su inversión en educación, pero por sobre todo la viene aumentando en el nivel superior, en donde nosotros venimos, pero mal requete mal, es en la educación básica obligatoria. Ahí es donde nuestro punto más flaco de inversión en Argentina. Que es lo que depende estrictamente de las provincias por ser la educación un servicio delegado a cada una de las provincias. Sí, ¿no? O de la coparticipación con Nación, pero digamos, sí, depende. Y en esto hay otra discusión. Nosotros tenemos subejecución presupuestaria históricamente y tampoco salimos a tener una reflexión seria sobre por qué no invertimos lo suficiente en educación básica. Bueno. En Argentina no es que no se invierte menos de lo esperado, pero además lo que yo quisiera que quede claro como concepto es que en los últimos años se viene invirtiendo. Pero Isabel, lo que se está discutiendo es que este gobierno mandó un 35% menos de presupuesto a las universidades. Es esta coyuntura la que se está discutiendo. Antes no se estaba discutiendo esta cuestión. A mí me gustaría que se discutieran también otras cosas, ¿sí? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Porque sí. No, quiero referenciar una cuestión. Sí. Nosotros con frecuencia entrevistamos a la gente de Argentinos por la Educación, es un observatorio que nuclea a especialistas de la educación, y siempre ponen el foco en lo que tiene que ver con los niveles medios de la educación. Pero en el último informe dieron a conocer una caída abrupta del presupuesto en relación al PBI. La inversión para el año 2023 fue del 1,48% del PBI. En el año 2024, que es el que está en curso, es del 0,91%. Y la nueva ley preveía una inversión, ha sido vetada, y así las cosas, la inversión para el año que viene va a ser aún inferior en relación con el PBI. Entonces, los números dan cuenta de una involución en lo que el Estado le destina del Producto Bruto Interno a la educación superior. Digo, esto comparado año con este
en lo contemporáneo, en este escenario actual, parece que venimos retrocediendo en lo que se invierte en relación con el Producto Bruto Interno. Lo dicen los informes, los especialistas. De hecho hay una caída. Nosotros en la región, en toda América Latina, estamos por debajo de muchos países, que estamos por debajo de Uruguay, estamos por debajo de Chile, estamos por debajo de Bolivia, estamos por debajo de países vecinos, no estemos pensando ni en Suiza, ni en Suecia, ni en Alemania, ¿no? Y esto es algo que por supuesto que se tiene que remontar, pero también abordando lo estructural del sistema universitario. Digo, yo a veces cuando hablo de estas cosas parece que no quisiera las universidades, al contrario, las quiero mucho, y es muy buena tu pregunta cuando vos decís como cuáles. Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, y yo eso te mandé la plaquita. Recién hablaste de un concepto que es efectividad. Y me parece que hay parte del debate en torno a eso. Por ejemplo, casi el 70% de los docentes universitarios argentinos tienen un cargo de dedicación simple. Casi el 70%. Tenemos algunos datos. Sí, ahí lo tenés al cuadro con los números totales. Que eso plancha totalmente el ingreso de un docente. Un docente además, que no logra una dedicación semi-exclusiva o exclusiva es un docente que está... 10%, estas son estadísticas oficiales de la Secretaría de Políticas Universitarias, gestión 2022. Cualquiera puede acceder, digamos, a información pública. La próxima placa telegráfica, ahí te lo muestra, ¿ves? El 69% de dedicación simple. Los exclusivos son solamente el 10%. Entonces, yo entiendo que tenemos que tener una discusión salarial, pero también tenemos que tener una discusión estructural, de decir... Contarle a la gente que le resulta ajena a la universidad, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Cuál es un cargo de dedicación simple son 9 horas semanales. Son 9 horas semanales. Sí, y para tomar un número del que se ha hablado mucho en estos días, en medio de la discusión presupuestaria y salarial, un ayudante de primera, que es el escalafón inicial de un docente universitario con una dedicación simple, tiene un salario de 250.000 pesos. Sí. Pero básicamente a la universidad en Argentina la sostienen personas que tienen cargos de dedicación simple. ¿Y esa cuál es la conclusión, digamos? Y yo creo que tenemos que ponernos a revisar cuánta importancia le vamos a dar nosotros a la enseñanza universitaria al punto tal de empezar a generar otra forma de masa crítica docente. Bien. Digo, ojo, es muy saludable que un docente universitario también trabaje afuera en el área de su competencia, porque de verdad trae un aire fresco, a no ser un bichito de laboratorio, y lo digo esto con respeto y con cariño. Sí. Pero alguien que solamente le puede dedicar 9 horas semanales a la enseñanza y que la totalidad prácticamente, o mejor dicho, la mayoría de los docentes tengan esa dedicación tan parcial, también está hablando de que algo pasa con la docencia universitaria. Eso sería achicarla, a ver, ayúdame, si no me corregís, achicar la cantidad de docentes pero con más carga, sería tu salida y que se dedique... Por ejemplo, porque yo tomo el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, por la que tengo mucho cariño también. La Universidad Nacional de Río Cuarto, por acá los traje, la última auditoría interna que se está realizando, que está... Esto también es información pública. Es impresionante tu prolijidad. Porque soy maestrita ciruela. Tiene 16.866 estudiantes. Efectivamente, nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto, los estudiantes de grado efectivos, no estoy contando los posgrados, ¿no? Estamos hablando de los estudiantes de grado, tanto los inscriptos por primera vez como los reinscriptos. Y la universidad tiene 1.910 docentes, tanto de planta como los contratados. Esto, haciendo una división rapidísima, da un promedio más o menos de 8 estudiantes por docente. Pero la mayoría de esos docentes son de dedicación simple. A mí me parece que podríamos alguna vez tendríamos que sentarnos a pensar de qué otra manera armar las universidades. Bien. Y esto no es en perjuicio de las fuentes de trabajo. ¿Pero un debate anula el otro? Porque se habla de las auditorías, se habla de la calidad de los docentes, pero digo, ¿eso anula el debate presupuestario? ¿O debe correr parejas? Le da otra perspectiva, porque este es un problema para mí, del que nadie habla, Contame la perspectiva en la que estás pensando, la política. Vos decís que la política partidaria se está cruzando en el debate y que evita que se discuta eso. Yo creo que está muy ideologizada. Sí. Para ayudar a la gente que no está... Muy bueno también tu comentario. Gracias. Digo,
Primero porque tanto de un lado como del otro, de la grieta, yo creo que cargar ideológicamente la discusión no ayuda a subsanar estos problemas. Bien. Tanto por los que pueden decir que la universidad es un desastre, como los que digan la universidad es una maravilla. Porque la universidad, no, el sistema universitario argentino ni es un desastre ni es una maravilla. Ni hay que descalzarlo y desfinanciarlo, ni hay que financiarlo ciegamente. Esta que le decimos, Isabel, tenés datos sobre todo. Tenemos el vicio de los periodistas de tratar de sacar títulos a cada ratito, por eso yo te voy a no, pero está muy bien, vos me vas guionando. Sí, no, porque tenés estadísticas que están relacionadas con un debate que está siempre dado en la Argentina, qué tipo de carreras queremos para la universidad pública, cuánta gente egresa, el debate instalado respecto de si las personas de menos recursos llegan o no a la universidad y cuántos se reciben. Bueno, repasemos tu agenda sobre eso. Bueno, mira, me traje todos los papelitos. Bien. No esperaba menos de vos. Qué buenos papelitos, Isabel. El CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, ya dijo en el 2012, ustedes, ¿verdad? Sí. Los viejos somos así, somos analógicos, no digitales. ¿Qué dijo el CIN en ese momento? Que teníamos un problema de oferta académica. Argentina emite 9.329 titulaciones de pregrado y grado. Para que todos tengamos más o menos una perspectiva de lo que esto significa, España, que puede ser un país afín al nuestro, pero que está atravesando un proceso de transformación educativa por un cambio de ley, emite 2.500 titulaciones. Nosotros casi 10.000. Con la misma población. Más o menos, ¿sí? De estudiantes, ¿no? Hay un problema ahí de sobreabundancia de carreras. Y el CIN ya en el año 2012 estableció, entre otras cosas... ¿Está sugiriendo que es malo tener muchos universitarios? No, es malo tener un montón de carreras que han crecido de una manera caótica, que no han respetado la proximidad geográfica. Yo les voy a traer un solo ejemplo, que ya lo traje una vez cuando fui a visitar a Vanina y a Martín, porque para mí es muy gráfico. El problema de la sobreoferta académica, que entre otras cosas implica un obstáculo, que es la sobreespecialización, o sea, carreras de grado que parece que adentro de sí mismas tuvieran un posgrado. Que esto es la lamentable viveza criolla nuestra, que para eludir la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, se crean carreras que son parecidas a, por ejemplo, las ingenierías, pero no lo son. El ejemplo que yo siempre pongo, porque es un ejemplo que consta en los documentos del CIN, ¿no? Es por ejemplo, carreras que son muy parecidas, que se solapan unas con otras y que además adolecen de esta problemática de la sobreespecialización. Licenciado en agronegocios, recordemos que nosotros tenemos ingeniería agronómica, ¿no? Sí. Licenciado en agronegocios, licenciado en administración y gestión de agronegocios, licenciado en comercialización agropecuario, licenciado en administración agropecuaria y agronegocios con orientación alternativa en gestión de agroalimentos. Ahí tenés 5 carreras que se superponen, que compiten con la ingeniería agronómica, que en realidad podríamos tener, por ejemplo, dentro de la carrera de ingeniería agronómica, un posgrado en agronegocios, o dentro de la carrera de licenciatura en ciencias económicas o administración de empresas, o un posgrado en agronegocios. ¿Y por qué si los rectores de las universidades que están comprendidas en el Consejo Interuniversitario Nacional hace 10 años plantearon ese panorama, no se ha avanzado hacia la corrección de esa situación? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Te tengo que decir sinceramente lo que pienso? Sí, claro. Y porque nos hacemos los vivos, porque vamos generando planes de estudio y planes de estudio y planes de estudio, total. Y en esto yo no quiero pararme ni de un lado ni del otro, porque realmente no me interesa mirar desde esos dos lugares la cuestión. Yo recuerdo cuando usted... Discúlpame, termino esta idea. Porque es una vivada, porque así vamos generando más y más carreras y a veces eso tiene, incluso yo le diría, hasta en perjuicio de los egresados. ¿Y por qué eso? ¿Porque más cargos, más...? Y porque más recursos claro, para lo mismo. Entonces vos decís, empecemos por achicar y por ordenar esa oferta académica. Ordenémosla. Guillermo. No, quería recordar que cuando le dieron la misión, el gobernador de la Sota le dio la misión de crear la universidad provincial,
una de las cosas que se cuestionaba desde las otras universidades nacionales y de las universidades privadas, que la universidad provincial venía a repetir ofertas académicas que ya existían. Yo no estaba de acuerdo con esa medida, me pareció celebrable la creación de la universidad provincial. Siempre que es decir, que a usted, cuando creó la universidad, la acusaban de esto, y la universidad provincial se hizo igualmente, y usted no le dilapidó recursos. No, me ligué bastantes cachetadas, te digo. Bueno, pero no dilapidó recursos y creó carreras que se solapan con otras que están en la propia Universidad de Córdoba. Esto la acusaban. Mira, pero me acusaban injustamente, porque por ejemplo en ese momento el Pancho Tamarit estaba de rector de la Universidad de Córdoba, y yo tenía muy buena relación con él también, gracias a Dios, y en ese momento gobernaba... La acusaban más políticamente, porque los que la acusaban eran opositores políticos a De la Sota. Sí, había una pelea grande ahí entre Cristina y De la Sota, y bueno, y uno quedaba en medio de todas esas balas, pero a mí la gente, y yo debo decirlo en honor a la verdad, a mí toda la gente de la Secretaría de Políticas Universitarias me trató bien, a pesar de que yo era una funcionaria, digamos, de la Sota, y digamos, los jefes políticos estaban peleados a muerte, y trabajé bien, trabajé prolijamente, trabajé muy bien con la CONIAU, que en ese momento su presidente Néstor Pan, la verdad que fue un señor, y por ejemplo con Tamarit nos pusimos de acuerdo, ellos habían sacado la carrera de Ingeniería Ambiental, y nosotros, como una universidad menor, sacamos la tecnicatura en guardaparque. Una tecnicatura. Y esta era la manera de ponerse de acuerdo, digamos. Le contamos a la gente que estamos hablando de esto y en profundidad, y hoy nos vamos a ese esquema de discutir los puntos más sobresalientes, porque creemos que es un compromiso de generar el debate, de dar la discusión. Si algo nos está obligando esta situación de las universidades es discutirla en profundidad. Por eso está Isabel con nosotros y por eso estamos debatiendo. Y gracias a vos por estar ahí. Recordá que te podés comunicar con nosotros en nuestro WhatsApp. ¿Te animás, Isabel, a darnos esos datos respecto de la cantidad de personas que egresan de la universidad y dejarnos tu lectura breve sobre estos temas que nos parecen del día a día? Bueno, a mí sí, tenemos una de las tasas de egreso más bajas de la región y del mundo. O sea, esa es la ironía de tener la universidad gratuita. ¿Cómo es la relación entre los ingresos y los egresos universitarios? Bueno, nuestra tasa de ingreso, esa plaquita la traje, la tasa de ingreso bruta en Argentina es bajísima, es del 13,5%. La tasa bruta de ingreso se mide en función de entre los jóvenes de 18 a 24 años que ingresan a la universidad con relación a la totalidad de la población de 18 a 24 años que en un año determinado, porque se mide año a año, no es una cuestión abstracta, secundario, ingresa a la universidad. Por eso la 13,5 respecto de la totalidad de población de la totalidad de población de 18 a 24 años. Nosotros tenemos una de las tasas brutas de ingreso a la universidad más baja de la región. Más baja. Por ejemplo, Chile tiene el 32% de tasa bruta. La universidad paga, ¿eh? Uruguay tiene cerca del 60% de tasa bruta de ingreso a la universidad. ¿Eso habla mal de la educación media? Eso habla mal de nosotros en todo. Sí, de la educación básica, que es la más detonada que tenemos, la que está en peores condiciones. La primaria, pero además habla de que nuestros jóvenes, salvo ese 13,5%, la última medición es del 2022, el resto de los jóvenes o no están pudiendo o no están queriendo ingresar a la universidad. Un mercado laboral que seduce más que la universidad. ¿Es la necesidad que lo lleva a ni siquiera pensar en la universidad? Yo creo que nosotros tenemos un gran problema en la base y que en todo caso la mayoría de los jóvenes no están eligiendo la universidad porque en principio no están terminando la secundaria. El otro cuadro que traje, que es de la encuesta permanente de hogares, del 2022, muestra que si dividimos la población, 18 a 24 años siempre, ¿no? Que es la juventud, digo, en todo caso a mí lo que me preocupa, yo a esta altura, yo digo, quiero que los chicos estudien, trabajen, tengan un porvenir, más allá de quién nos gobierne, porque digo... Sí, ¿y qué datos te deja ese?
El decil más bajo de menores ingresos Sí. Que ingresan a la universidad, o sea, los chicos más pobres o de Sí. sectores más vulnerables son solo el 12,4%. ¿Que ingresa o que entra? Que ingresa a la Que universidad. ingresa. ¿Y cuántos se reciben de esos? El que llega al último año de cursada, Sí, que no es lo mismo que egresar. que al culminar el primer año es el 7,9. Llegar al último año de cursada la carrera, el 1,1. El 1,1 de los chicos más pobres, de los estudiantes de sectores de menores ingresos en Vulnerables. argentinos, llega al último año de la ¿Y carrera. aún así no vale la pena? No vale la pena que... Digo, que así sean pocos. A ver, sostener un sistema universitario que a esas personas que no podrían cambiar su vida por las condiciones estructurales las que nacieron en las que viven, Yo creo logran que- terminar una carrera universitaria. No, yo creo que el sistema universitario hay que sostenerlo porque además también es un eje de progreso para el país. Lo que nosotros tenemos que modificar es esto, de que en el discurso estamos totalmente convencidos de que ahí están los deciles. Lo trágico de eso, el azulcito del fondo turquesita es el 12,4 del sector de menor ingreso. Y en el último decil, que es el del sector de mayor ingreso, fíjense cómo el turquesita sube. Esto de alguna manera, Isabel, le da Sí. la razón al presidente en uno de los discursos que tuvo en medio del conflicto universitario, donde decía que hoy la universidad solo era para ricos. Es que de alguna manera, yo no sé si Milei tiene razón con decir eso, pero lo que sí el dato crudo, objetivo, es que el 46% de los jóvenes de mayores ingresos llegan al último año de cursada y el 1,1% de menores ingresos llega al último año de cursada. Eso quiere decir que quizás en el comienzo, aún siendo minoría, el volumen de chicos más pobres, puede decir, tenga cierta significatividad, 12,4. Pero al final llegan los que más tienen, porque son los que pueden... Pero la solución que propone Milei es sacarle plata para que no llegue más ninguno de esos. No sé, yo creo que los que podemos sentarnos a discutir de cualquier lugar, yo, si querés, de vieja empeñosa que tengo vocación por a ver si se puede mejorar la cosa, digo, sin ninguna otra aspiración. Pero ustedes como comunicadores, digo, hay otros sistemas de contención, la universidad está fracasando en eso, pero tremendamente está fracasando, y no ahora. Venimos fracasando hace un montón de años, no hay contención de los estudiantes, no hay seguimiento de los desertores, no hay seguimiento de los egresados. Ese es un número que usted ofrece respecto del porcentaje que entra en primer año, ese Sí. 13,5%. Si uno ve la secuencia histórica del año 1983 hasta nuestros días, ha crecido exponencialmente. O sea que la manera de leer esos números, porque eso no pasa de 1 a 100 de un año al otro, la manera, en los últimos 10 años, ese número creció el 100%, era del 8 y pasó al 13, al 14, casi. Creció, o sea que está creciendo. Es insuficiente, por supuesto que es insuficiente. Si el anhelo... Yo te diría que creció más que nada la población, yo no sé si creció exponencialmente en términos de la proporción de jóvenes que van a la universidad. Bueno, Nosotros esos mismos tenemos- datos que cita usted, Sí, sí. ¿tiene contenida esa información? Sí, sí, pero digo, a la hora de la verdad, cuando yo escucho a los chicos, y a mí me da pena, porque digo, la consigna que la universidad de los trabajadores, y si no, el que se jode, bueno, ese cantito que está tan instalado, a mí me da ganas de decir, chicos, no, la universidad no es de los trabajadores. Y el general Perón en el año 49 estableció la gratuidad, o sea, sacó el arancelamiento por un decreto presidencial, diciendo que la universidad se tenía que llenar de hijos de los obreros para de una vez por todas desbancar a los hijos de los oligarcas. Y han pasado ¿cuántos años? Y no lo hemos logrado, es una promesa incumplida, es un fracaso del sistema. No es reciente esto. Yo soy la excepción del fracaso, entonces. No, yo también. Yo soy hijo de trabajadores y fui a la universidad en los 80, entonces yo soy la excepción del fracaso. Sí, ¿No cree bueno. que vale la pena por una excepción del fracaso Es que no que eso tenemos que ocurra? pensar en las excepciones, tenemos que lograr que sea más... Yo no veo oligarcas. En la universidad que yo transité en los años 80 no estaba lleno de oligarcas. Estaba lleno de trabajadores, de hijos de profesionales.
Había algún hijo de rico, pero en mi curso eran 2 o 3. Está bien que la carrera nuestra no van los ricos van a otras carreras. Pero Guillermo, estudiaste una carrera donde justo iban todos los... No, pero es una verdad. Conozca los datos de comunicación. Los hijos de los ricos van a estudiar ingeniería agronómica, contadores, licenciados en administración de empresas. Sí. La mayoría. No estoy estigmatizando ni estereotipando. Estereotipando. Eso mismo. Estoy describiendo una realidad. Estás recordando tu experiencia. Yo te diría, mira, los otros días sobre el tema del arancelamiento diferido, que es el caso de Uruguay. Pero perdón que le interrumpa, Isabel. Cuando usted mira los datos de las nuevas universidades, que en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense, el 70% de los egresados recientes son primera generación de estudiantes universitarios en sus propios hogares. ¿No es la refutación de lo que usted dice, que a la universidad no van los hijos de los pobres? No es la refutación, pero a ver, en el volumen de 2.500.000, que es el estudiantado actual de Argentina, yo no sé a qué universidad te estás refiriendo. Las de conurbano bonaerense, que son las que más se estigmatizan, donde están los curros, según el presidente, donde el kirchnerismo adoctrina, donde está todo lo feo de este país. Mira, cuando yo estaba en el armado de la Universidad Provincial de Córdoba, como éramos de las hermanitas menores, digamos, del medio de las cenicientas del sistema, yo me acerqué mucho a las universidades que se estaban armando en ese momento. Y entre ellas era la Universidad de Avellaneda, La Matanza. Yo vuelvo a insistir en esto, ni tanto ni tampoco. Efectivamente, esas universidades en su momento también tenían sus graves dificultades. Lo mismo que la de Ezeiza, que de hecho se terminó nacionalizando porque surgió como una universidad provincial. Yo creo que la discusión no pasa por hacer una defensa, decir, ¿vale la pena? Ni qué dudar lo que vale la pena, pero no vale la pena porque llegue alguien excepcionalmente. Tiene que valer la pena porque tenemos que lograr una educación más sólida desde la base, alcanzar una tasa bruta de ingreso más alta. Esa tiene que ser una expectativa a concretar. Vos decís que está ideologizado el debate. Pero totalmente. Además, sinceramente, digo, yo escribo sobre estas cosas, no sé, ni sabía que existía Milei. Yo empecé hace 10 años a escribir sobre la situación del sistema universitario argentino y ni sabía, ni me interesaba concretamente, sí, que si Milei, que si Macri, que si Cristina, que si... Yo creo que hay problemas que tenemos adentro de las universidades que los tenemos que resolver sentándonos en serio a ver por qué tenemos tanta cantidad de carreras, por qué tenemos los docentes en su mayoría con dedicación simple, tenemos que actualizar planes de estudio. ¿Saben por qué tenemos tantas carreras? A ver. Por lo menos en el argumento que yo he escuchado. Porque el mercado le está demandando a la universidad, no puedes estar 5 años para capacitar a una persona. Sacá carreras cortas, tecnicaturas, 4 o 5 años. Todas estas son licenciaturas, son carreras de 5 años más tesis. Pero el mercado está reclamándole todo el tiempo. Cuando la universidad tarda 5 años en capacitar a una persona, en darle los conocimientos, el mercado dice, bueno, pero nosotros necesitamos otra dinámica. Y buena parte del discurso instalado en las universidades, erróneamente desde mi punto de vista, es que hay que responder a las expectativas del mercado. No sé si es así. El acuerdo se hizo en Bolonia en los años 90, donde las universidades, yo coincido con ese planteo del achicamiento de las carreras en el sentido del acortamiento. Una carrera de largo aliento es muy difícil de sostener. Es más, el tiempo teórico, que es el tiempo ideal para recibirse de una carrera, es casi una expectativa incumplible en muchas carreras largas. Fíjate, tomemos un ejemplo de nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto. Una de las carreras más demandadas, que es en economía, contador, licenciado en administración y demás, el promedio de porcentaje de egresados en tiempo teórico es del 3%. Tenemos mensajes de la gente y nos interesa leerlos. Nos dice, hola, si estamos por debajo de todos los países, pero en ningún lado, un extranjero, bueno, parte del debate, ¿no? No sé, la verdad, qué impacto real tiene esto en la situación universitaria, pero existe. Dice, en ningún lado un extranjero va gratis a la universidad, solo pasa en Argentina. Si es un profesor por 8 alumnos, ¿por qué hay tantas bajas de alumnos? Nos dicen por acá. Me gustaría lo del voucher,
Yo no elegí mi universidad, creo que sería la forma que los profesores se pongan las pilas y enseñen bien, cumpliendo las horas. Bueno, hay muchos mensajes. Gracias a la gente que se va comunicando con nosotros. Sí, yo creo que las universidades se tienen que dar un proceso de autocrítica interno. Yo vuelvo al ejemplo. En tiempo teórico, en la carrera de contador, una carrera emblemática de la Universidad de Río Cuarto, el 3% se recibe. Esa es la tasa de egreso. Y la tasa de egreso, considerando las cohortes, que puede llevar unos 8 o 10 años, porque ese es el problema con las carreras largas, que después en realidad los chicos una carrera de 5 años no la terminan en 5 años, la terminan entre 8 y 10 años, es del 14%. A mí me parece, y sin querer ofender a nadie, pero digo, frente a esas posibilidades escasas de contener los alumnos, de que terminen la carrera, y etcétera, etcétera, hay que sentarse internamente y decir qué está pasando y cómo podemos resolver esa calidad educativa. Y ahí también va a haber un ajuste presupuestario, pero interno. Bien. A mí me parece que las universidades tienen que dejar de estar como niñitos reclamando dinero y nunca mirando cuáles son las dificultades que ellos tienen para llevar adelante los procesos. Clase magistral de la señora Borges. Aunque sus datos duelen o molesten a algunos, dice Daniel. Excelente presentación de toda la problemática, no solo la universitaria, sino también el triste estado del sistema educativo en general. Bueno, son los mensajes que nos devuelven. Ha sido un programa especial. Perdón a la producción, hemos trabajado tanto en otros temas. Le contamos a la gente que la CGT está trabajando en un plan de lucha, que la FIP está trabajando y mucho también para tratar de defender su puesto de trabajo, que el radicalismo, como te contamos en la apertura, está partido y todo lo demás. Pero nos parece claramente, y es el compromiso que acabamos de renovar, que la universidad se merece un debate todos los días y en todo momento, y es lo que estamos tratando de hacer, y me gustaría que nos transmitan la idea. Yo me quedé pensando en uno de los mensajes que era uno de los primeros que leíste, donde hablaba de la cuestión de los extranjeros, que ha sido sin dudas uno de los temas que se ha tomado en el marco de este debate también para pegarle a las universidades. Me gustaría preguntarle a la doctora qué visión tiene sobre esto, la presencia de extranjeros, la apertura de las universidades a los extranjeros, hay que cobrar, no hay que cobrar, ¿qué representa hoy? Porque en definitiva todas las universidades casi al unísono han salido a decir el porcentaje de estudiantes de extranjeros, de países vecinos o de otros países es muy ínfimo, no representa una realidad que complique los números de una universidad. Nosotros tenemos aproximadamente 2,5 millones de estudiantes universitarios y los extranjeros deben rondar a toda furia 100.000, no sé, habría que depurar las matrículas. Yo no creo que el estudiante extranjero sea un problema con relación a todo esto otro que sí es un problema. O sea, para mí es un problema tener casi 10.000 titulaciones y un montón de carreras que discusión a cosas que son deleznables, digo, porque a cierto nervio, a cierto músculo de discriminación. Sí, a la xenofobia. Forma parte de discutir cosas que no son importantes, sino... Yo no creo que un estudiante extranjero nos cambie la realidad. Nos va a cambiar la realidad, reformular nuestro... Fíjense, yo traje acá, digo, pucha, si el problema es vetar la ley de financiamiento a las universidades, que yo insisto, nunca hemos tenido... Y acompaño lo que dice Guillermo, no es que ha habido un silencio absoluto de radio, pero los propios radicales, y yo tengo aprecio por algunos de los voceros del radicalismo, los considero personas intelectualmente valiosas, pero yo digo, hace 20 años que los vengo viendo bastante calladitos los radicales, ahora salen con la propuesta de... Y no es en contra de un partido ni de otro. No pidas perdón, porque está claro dónde vas, no pidas perdón. No pidas perdón, fíjense que está muy bien. En la ley, la propuesta que se vetó, por un lado, bueno, establecer la relación 85% para gasto de salario, eso ya es así, es una realidad. Sí, hoy 92% me parece del presupuesto de las universidades. Y el 15% para gastos generales y de funcionamiento. Pero acá hay un punto que yo no sé si ha pasado inadvertido, que es en la propuesta de ley, que yo acompañaría, pero absolutamente el veto, no sé si lo otro lo acompañaría o no, porque me parece que es una discusión que en todo caso... Sí.
La modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior, que es una ley del año 95, ¿no? ¿Qué dice? Que el aporte del Estado Nacional, o sea, el financiamiento, se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados, del tipo de carrera ofrecida. Yo digo, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo hay carreras que van a recibir más financiamiento? ¿Quién decide eso? Tales como carreras, bueno, de grado, su área de formación, las carreras estratégicas. No hay una discusión en Argentina sobre cuáles son las carreras estratégicas. Me encantaría que se diera, pero el número de egresados, ahí vamos mal. Hay carreras que directamente se tendrían que cerrar si fuera por el número de egresados, porque de verdad que es muy escaso. Las áreas de vacancia, los hospitales o escuelas secundarias que poseen a su cargo y la actividad científica, tecnológica de extensión, garantizando la distribución presupuestaria histórica, o sea, como diciendo, bueno, no nos bajamos del piso que ya teníamos, pero aplicando estos criterios para asignar montos incrementales. ¿Quién decide ese incremento de los montos? A mí me llamó mucho la atención. Bien. Yo digo, qué opaco que es este. ¿Quién va a decidir en Argentina a dónde vamos a poner más plata? Isabel, se nos agotó el tiempo. Gracias por tu presencia. Un debate que, bueno, nos cruza, nos atraviesa claramente. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por invitarme. Marina. Bueno, nada, cerrando ya, me parece que todo debate que se oriente a mejorar la educación pública en Argentina, que es una herramienta de ascenso para mucha gente, es la única posibilidad de dar un salto cualitativo en su vida, dar un salto cualitativo de una generación a otra. Siempre es bueno, siempre es propicio el debate, pero por favor no perdamos de vista el financiamiento, porque enmarcado en un gobierno que pide la retirada del Estado, el achicamiento, el recorte de los presupuestos, dejar al libre juego del mercado todas las relaciones y el despliegue público, esto para mí adquiere otro sentido. Guillermo. Suscribo la postura de Marina. Les agradecemos muchísimo a ustedes haber sido parte. Saludo especial para Mariano Marconi, que es el dueño de este espacio, lo estamos cuidando, y a todos ustedes por acompañarnos. Han sido tan amables. Hasta mañana.